Licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, gusto saludarlos. Bueno, jóvenes, antes de comenzar la clase, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta? Para que aprovechemos el tiempo. Se recuerdan que hoy a las 23 horas vence el plazo para que suban la tarea de redacción generativa a la plataforma Moodle. Después ya de esa hora ya no voy a calificar los trabajos. Vamos a ver, aquí tenemos una pregunta. Carola Vanessa dice, perdón, la ficha de resumen de texto es una, no ha terminado la pregunta. ¿Puede tomar el micrófono y preguntar, estimada alumna? José Eduardo dice, ¿no hay problema que utilice como referencia un libro de inglés? No. Si usted lo entiende y lo puede interpretar en fichas, no hay problema. A ver, Carola Vanessa, si puede concluir la pregunta, por favor. Perdón, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Mi consulta es si solo una ficha de resumen hago por el tema o tengo que hacer 5. No, vean. Si ustedes ven las instrucciones, ahí les pido en total 5 fichas. No les estoy pidiendo que hagan 5 fichas de cada fuente, sino que ustedes pueden hacer una ficha de resumen, por ejemplo, de un texto, pueden hacer una ficha bibliográfica de otro texto, pueden hacer una ficha de comentario de otro texto y así sucesivamente. Gracias, licenciado. Mire, y otra pregunta con respecto a la entrevista del profesional, ¿cómo es que la puedo incluir? La puede incluir como citas textuales. Ah, ya, ok. O sea, no hay, digamos, uno puede hacer una entrevista, ¿verdad? Y después de esa entrevista es posible que se utilice 2 o 3 citas ya dentro del ensayo. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Perdone, yo en esto, yo no sé si yo estoy bien o tuve un poco de confusión. Yo me guié en todo lo que usted mandó, las instrucciones. Yo en una sola ficha hice todas las fichas que usted pedía. No sé si es así. No. De una misma fuente, yo le saqué cita textual, cita bibliográfica, una cita que decía de que lo que yo pensaba y todo en una misma, pero le hice 5 de las 4 fuentes que yo cité. A ver si le comprendo. Usted hizo fichas de cada fuente. ¿Es así? Así es, con todas las funciones que llevaba. Sí, no hay problema. Ok, y dentro de mis fuentes yo tengo una entrevista a un experto y la incluí también. Y donde dice de dónde se sacó, pues yo pongo entrevista a un experto. Sí, está bien, no hay problema. Ok. Muchas gracias. ¿Alguien más, jóvenes?
Bueno, si no hay más consultas, entonces vamos a comenzar la clase. Licenciado, yo tengo una duda. A ver. En la ficha resumen tenemos que agregar también una cita, la cita textual o la cita que tiene donde dice el nombre y de dónde sacamos el texto. Sí, es que fíjense que ya otros alumnos me han preguntado. Yo lo que les he dicho es que yo les he pedido que consulten un mínimo. Fíjense, no les estoy diciendo que solo 4, sino un mínimo de 4 fuentes bibliográficas. Entonces, pueden hacer una ficha por cada fuente. De una fuente pueden hacer una ficha textual, de otra fuente pueden hacer una ficha bibliográfica, de otra fuente pueden hacer una ficha de resumen, una ficha, etcétera, etcétera. ¿Verdad? En total les estoy pidiendo 5 fichas. Licenciado, disculpe, por ejemplo, yo de una fuente saqué 2 citas textuales, de otra fuente saqué 2 citas textuales, de otra saqué 3 y de otra 2. No sé si está bien así o está mal. Sí, está bien. Lo único es que lo ideal es que ustedes trabajen también los otros tipos de citas. Porque el objetivo que yo tengo es que ustedes se entrenen con todos los tipos de fichas. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Vamos a ver, Orlando dice, yo coloqué 2 índices y 2 carátulas en el trabajo final, uno para el trabajo completo y otra para el ensayo. Sí, está bien, no hay problema. ¿Verdad? Lo único es que, por favor, en las instrucciones dicen que todas las partes que les he solicitado en un solo documento, todo junto. ¿Verdad? Bueno, si no hay entonces más dudas, vamos a comenzar la clase. ¿Se recuerdan? Hoy es el último día para subirlo hasta las 23 horas. Entonces, aquí tenemos, en la clase anterior trabajamos el lenguaje. Hoy vamos a trabajar los fenómenos semánticos. Cuando hablamos de semántico, nos estamos relacionando con el significado. La semántica es la ciencia lingüística que estudia el significado de las palabras y expresiones. ¿Qué quiere decir esto? Que la semántica forma parte de la lingüística, ¿verdad? Así como forma parte de la fonética, la sintaxis, también la semántica es parte de la lingüística. La semántica, entonces, analiza lo que las palabras quieren decir cuando hablamos o escribimos. Fíjense que eso es el objetivo precisamente de la semántica. Las palabras no son vacías, tienen un significado, tienen algo que decir. Y cuando hablamos, las palabras pueden verse desde la perspectiva de la denotación y también de la connotación. ¿Qué es cada una de estas? Ahorita vamos a verlo. La denotación. La denotación es el significado estándar de las palabras, el que registran los diccionarios. Si ustedes ven una rosa, pues la rosa es una flor. Es una flor que da una planta llamada sal, ¿verdad? Un teléfono celular es un aparato que sirve para comunicarse. Entonces, la denotación es el significado universal, el que una palabra tiene para todos los conocedores de una lengua. ¿Quiénes son los conocedores de una lengua? Los que hablamos, por ejemplo, el idioma español. Somos los hispanohablantes, ¿verdad? Se trata del significado tal como se presenta fuera de cualquier contexto. Aquí tenemos un ejemplo. El corazón. ¿Qué es el corazón? Bueno, es un órgano muscular que bombea sangre oxigenada a todo el cuerpo y sangre desoxigenada a los pulmones. Entonces, el corazón es un órgano vital, fundamental
para nuestra existencia, ¿verdad? Lo estamos viendo como un órgano fuera de cualquier contexto. Eso es el corazón. Puede ser el corazón de un animal, puede ser el corazón de un ser humano. Igual, ustedes me imagino que en alguna carnicería han visto el corazón de una res. Y en proporciones, tamaño, forma, pues es parecida al corazón de un ser humano. Ahora, la connotación. La connotación es el sentido figurado que le damos a una palabra. Son los sentidos secundarios que se atribuyen a un término y que no tienen que ver directamente con el referente enunciado. La connotación es el término que se asocia a características positivas o negativas, determinadas por la cultura. Solo déjenme ingresar a una persona que me pide entrar. Ahí está. Es el sentido figurado que se le da a las palabras, según el contexto. Aquí tenemos el ejemplo. Alguien que ayuda a otra persona es una persona de buen corazón. Independientemente si esa persona tiene afecciones del corazón. Le llamamos que es una persona de buen corazón. Por eso, en esta parte, en la denotación, es el órgano llamado corazón. Aquí no. Aquí estamos hablando del corazón en el sentido figurado, en el sentido de que es una persona buena onda. ¿Ven la diferencia? Con denotación. Denotación es cuando una palabra dice lo que es algo en concreto, sin más. Connotación es cuando a esa palabra le damos otras interpretaciones. Aquí tenemos estos ejemplos. Vamos a ver, varios compañeros están entrando ahorita. Entonces, denotación. En el circo hay un payaso muy gracioso. Ahí estamos hablando en el sentido payaso como un oficio. Una persona. Connotación. A veces Pedro se comporta como un payaso. No es que Pedro sea un payaso, sino que lo estamos viendo en el sentido de que es gracioso. O puede ser de mal gusto, ¿verdad? Por eso se recuerdan que hablamos, puede ser características positivas o características negativas. Denotación. Me gustaría conseguir un pez tropical para mi pecera. Aquí el pez nos estamos refiriendo a ese animalito. Connotación. En el escenario se maneja como pez en el agua. Aquí no estamos hablando de ese animalito, sino estamos hablando de la experiencia que tiene alguien de utilizar el escenario. O sea, se mueve re bien, ¿verdad? Utiliza de mil maravillas el escenario. Actúa, habla. Entonces, por eso decimos que se maneja como un pez en el agua. Denotación. El blanco es el valor acromático de máxima luminosidad. Aquí nos estamos refiriendo al color, ¿verdad? El blanco es una confluencia de colores. La connotación. El blanco simboliza la pureza, la inocencia y la paz. En la connotación, entonces, ya no estamos hablando del blanco como color, sino lo estamos hablando en el sentido figurado. Por ejemplo, las señoritas se casan de blanco. Eso significa que con el blanco ellas quieren expresar pureza, inocencia. Cuando dos ejércitos están enfrentados y uno de ellos se rinde, enarbola la bandera blanca. Eso quiere decir, ya no quiero guerra, quiero paz, me doy por vencido. Capitula un ejército. Entonces utiliza la bandera blanca. Ya no estamos hablando del color blanco, sino estamos hablando de un símbolo que quiere decir paz, tranquilidad.
¿Ven? Entonces, denotación es aquel significado sin ningún contexto. Connotación es cuando a una palabra le damos un significado de acuerdo al contexto. ¿Alguna duda sobre esto, jóvenes? Si no, pasamos a los homónimos. No, licenciado. Pasamos a los homónimos. Los homónimos son palabras que se pueden escribir igual, pero tienen distinto significado. También pueden sonar igual, pero se escriben diferente y tienen diferente significado. ¿Verdad? Y eso quiere decir que los homónimos son un conjunto de palabras que tienen estas características. El término de origen griego, homo, significa igual, semejante. Onoma expresa nombre. Aquí tenemos un ejemplo. Vela de barco, o sea, según sea el contexto. Por ejemplo, una vela. Un barco puede tener una vela. O si estamos hablando de la vela, en el sentido de esas que se usan para iluminar algo, ¿verdad? Entonces aquí va a depender el significado del contexto. Existen dos tipos de palabras homónimas. Primero, estamos hablando de las palabras homógrafas. Las palabras homógrafas son aquellas que se escriben y pronuncian igual. Fíjense, se escriben y pronuncian igual, pero tienen diferente significado. Las homófonas suenan igual, se escriben diferente y tienen distinto significado. Ahí estamos ya en estas palabras. Esa es la diferencia entre las homógrafas y las homófonas. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos. Todas son homónimas. Ahora, las homógrafas se escriben igual. Aquí tenemos el ejemplo, vean. Lunar. Lunar es mancha en la piel. Qué bonito lunar tienes. Lunar, relativo al satélite. Una caminata lunar. Luces. Conjugación del verbo lucir. Tú luces espectacular. Luces, en el sentido de varias luces. Varios focos, pues. Cuerda, conjunto de hilos. Las cuerdas de la guitarra. Cuerda, mujer que está en su sano juicio. Ahora, las homófonas. Las homófonas se pronuncian igual, pero como ustedes pueden ver, se escriben diferente. Y tenemos ora, conjugación del verbo orar. Él ora todos los días. Hora, fracción de tiempo. ¿Me podría dar la hora, por favor? Vasto. Vasto en el sentido de amplio. Juan tiene una vasta cultura. O vasto con B, que quiere decir grosero, tosco. Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque si decimos que alguien tiene una vasta cultura, no la vamos a escribir con B, sino tenemos que escribirla con V para hacer la diferencia. También tenemos casar, contraer matrimonio, o casar, buscar, conseguir. Recuérdense, nosotros somos hispanohablantes que usamos el ceseo. Cuando hablamos el ceseo quiere decir que nos diferenciamos entre el sonido de la S y la Z, porque nosotros no decimos me voy a ir de casa, me voy a ir de casa. No,
Entonces, me voy a ir de casa o casar. ¿Me voy a casar o voy a ir de casa? De casa. Voy a ir a casar, a casar. ¿No? Casar quiere decir buscar, conseguir. ¿Ven? Entonces, repetimos, las homógrafas son palabras que se escriben igual. Homófonas se escriben diferente, pero se pronuncian igual. Veamos entonces. Ahora vamos con las parónimas. Pronunciación y escritura parecida, pero tienen diferente significado. Fíjense que estoy diciendo pronunciación y escritura parecida, no estoy diciendo igual. Absolver, dejar libre de algún cargo u obligación. Absorber. Solo cambia la L y la R. Captar y retener un cuerpo, un líquido o gas dentro de él. Absceso. Acumulación de pus en una cavidad formada por destrucción de tejido orgánico, tumor, etc. Acceso. Entrada o camino que lleva a introducirse en un lugar. Acaso. Casualidad, azar, suceso imprevisto. Ocaso. Ocaso es la puesta del sol. Por ejemplo, en la playa. Ustedes están observando la caída del sol. Ese es un ocaso. La aptitud es la disposición de ánimo manifestada exteriormente. Es una actitud la que yo tengo frente a la vida. Aparte de la aptitud, es la capacidad innata que yo poseo para hacer algo. Hay personas que tienen aptitudes para el fútbol, por ejemplo. Hay personas como yo que no tengo aptitudes para el fútbol. Ahora veamos los antónimos. Los antónimos son palabras que expresan ideas opuestas, ¿verdad? Tenemos abierta, cerrada. Flaco, gordo. Feo, bonito. Grueso, delgado. Moreno, blanco. Día, noche. Estos son los antónimos. Ahora la polisemia. La polisemia se refiere a palabras que tienen diferente significado. Se escribe igual, pero tiene diferente significado. Tenemos ahí banco. Vean, banco, pues banco es una institución financiera. Banco puede ser una banca, como están viendo ustedes ahí. Banco también puede ser un mueble que es de esos pequeños que es solo para una persona, para sentarse. Tenemos copa. Copa tiene diversos significados. Copa puede ser el trofeo. Copa puede ser cuando servimos vino. Copa es lo que llamamos a la parte superior de un árbol. Y también es parte del verbo copar. Él, ella copa la tabla de posiciones, que quiere decir que está en primer lugar. Pipa, ¿verdad? Ahí tenemos en el sentido de semilla y lo tenemos en el sentido de un objeto para fumar. Tenemos hoja. La hoja también tiene diversos significados. Hay una hoja de una planta, la hoja de un cuaderno, la hoja de la máquina de afeitar, la hoja de una ventana. Una vez en la ventana se abre una sola hoja. Carta. Carta, poco a poco ya hemos ido viendo
la costumbre de las cartas, ¿verdad? Porque han sido sustituidas por el correo electrónico, por el chat, pero las cartas existen. Y carta también es una unidad de una baraja. La bota. La bota es un objeto que nos sirve para tomar agua, para llevar líquido de diverso tipo. Bota también es un calzado alto. Estrella. Estrella tiene muchos significados. La estrella de mar, la estrella del cielo, la estrella en el sentido de artista o cantante, actor. Y también usamos estrella en el sentido figurado de buena suerte. Es que Juan tiene estrella, siempre se saca la lotería. ¿Ven? A eso le llamamos polisemia. Quiere decir que una sola palabra tiene diversos significados. También tenemos lengua. Lengua en el sentido de idioma. Lengua en el sentido de órgano que está dentro de la boca y que también sirve para poder hablar. Y lengua también lo podemos usar en el sentido de comida. También a veces lengua lo usamos en sentido figurado, en el sentido negativo, ¿verdad? Es que esa señora tiene una lengua. ¡Ja! Cuidado quien cae en la lengua de esa señora. Lo estamos usando en el sentido de persona chismosa, por ejemplo. ¿Ya? Ahora veamos los eufemismos. Los eufemismos es el modo de expresar una palabra dura con términos suaves. Recuérdense que estamos dentro de los fenómenos semánticos. Los fenómenos semánticos se refieren a aquellas palabras que tienen significados diversos. Entonces, el eufemismo nos sirve para, digamos, suavizar lo que queremos decir. Ahí tenemos parir, no decimos parir. Dar a luz. Guerra. No decimos guerra, decimos conflicto bélico. Mendigo. En lugar de mendigo decimos indigente. Ladrón. Es un amigo de lo ajeno. Calvo. Alopésico. Borracho. Una persona ebria. Loco. Enfermo mental. Morir. Fallecer. Feo, poco agraciado. Entonces ya saben, cuando les dicen que ustedes son poco agraciados, ya saben qué es lo que les quieren decir. Vamos con el hipérbato. Figura que consiste en alterar el orden lógico de las palabras. Vamos a ver. Volverán las golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. ¿Ven? Este forma parte. Es una estrofa de un verso, pero puede ser una figura literaria o puede ser una palabra, una oración mal construida, porque en lugar de decir volverán las golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, una oración en sentido lógico sería las golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. ¿Ven? Es de más fácil comprensión. Aquí tenemos la elipsis, figura que consiste en omitir una o más palabras necesarias. Veamos la primera. Él irá al cine y Camila irá al teatro. La elipsis. Él irá al cine y Camila al teatro. Le hemos eliminado el segundo verbo. Tú hablas inglés, Pedro no habla inglés. Tú hablas inglés, pero Pedro no. ¿Ven? En ese sentido no estamos hablando de errores, sino estamos hablando de economía de palabras. Tu conferencia fue más interesante que la conferencia de tus compañeros. ¿Cómo acortamos eso?
Tu conferencia fue más interesante que la de tus compañeros. Alejandro viene, pero Carla no sabe cuándo vendrá Alejandro. Entonces, tanta palabra lo reducimos, decimos Alejandro viene, pero Carla no sabe cuándo. ¿Ven? Es una forma más concreta, más directa y más clara de decir las cosas. Eso se llama elipsis. El anacoluto consiste en faltar a la hilación en la construcción de una oración. Aquí tenemos, Clara, tus hijos estudian con los míos. La forma correcta sería, los hijos de Clara estudian con los míos. A ella no le interesa esos negocios. A ella no le interesan esos negocios. Un delincuente que se sabe poco o nada de él, lo correcto sería, es un delincuente del que se sabe poco o nada. Y por último, ese joven que su padre es profesor, estudia conmigo. Vean qué forma más difícil de escribir. Ese joven que su padre es profesor, estudia conmigo. ¿Cómo podemos simplificarlo y hacer de que se suene mejor? De esta manera. Ese joven cuyo padre es profesor, estudia conmigo. Vamos a ver la silepsis. Si tienen alguna duda, por favor, pueden tomar la palabra y con gusto les explico. La silepsis es una figura que quebranta la concordancia en número y género. Fíjense, quiere decir que no respeta el número. Cuando hablamos de número, estamos hablando de singular y plural. Y de género, estamos hablando de femenino y masculino. La mayor parte asistieron al concierto. Fíjense, ahí tenemos, aunque estamos hablando de varias personas, pero decimos la mayor. Eso es lo que determina el número. Entonces, la mayor parte asistió. La mayoría piensan que ella fue la culpable. Eso es incorrecto. Lo correcto, la mayoría piensa que ella fue la culpable. ¿Ven? Ahí es el problema del número. Ahora veamos la silepsis de género. Las palabras no concuerdan en género, masculino o femenino. Su excelencia está satisfecho con los resultados. Es incorrecto porque vean, su excelencia, ¿cuál sería el género de excelencia? La excelencia, eso quiere decir que es femenino. Pero estamos poniendo satisfecho. Eso quiere decir que lo correcto es, su excelencia está satisfecha con los resultados. Licenciado, una pregunta. Sí. Una vez yo vi una publicación de la Real Academia Española y, por ejemplo, decía que hay algunas palabras que son así como que tienen aspecto femenino y uno masculino. Por ejemplo, decir el idiota o la idiota no tienen algo así como que general. Sí, existen palabras, ¿verdad? Eso es lo que sucede con agua. El agua, ¿verdad? Normalmente el agua, pero es femenino. Lo mismo sucede con azúcar, pero no estamos hablando de esto acá. Esas son otras palabras, ¿verdad? Por ejemplo, como le digo, azúcar, el azúcar. Te voy a comprar el azúcar. Me pasas el azúcar, pero en realidad es la azúcar. ¿Verdad? En este caso no estamos hablando de esto. Aquí estamos hablando que su excelencia es
una palabra femenina. Su excelencia no es ambigua, es femenina. Por lo tanto, el género tiene que ser femenino. Su excelencia está satisfecha. Igual, su santidad. Su santidad no es masculina. Y por lo tanto, tiene que estar relacionada con una oración que sea femenina. Porque, digamos, en el caso del Papa, hay personas que, no es que como es hombre, entonces no le podemos decir su santidad se encuentra muy ocupada, porque él es hombre. Pero si le va a decir santidad y quiere hacer una oración, tiene que decirlo correctamente. Si no, dígale el Papa. El Papa se encuentra muy ocupado. Pero si quiere usar su santidad, tiene que hacer que la oración sea femenina. Su santidad se encuentra muy ocupada. Y por ejemplo, para este caso, a Jesús también sería así la oración correcta. Si usted se refiere a Jesús como santidad, tiene que hacerla así. Pero yo nunca he visto que a algunas personas le llamen a Jesús santidad. Por eso estamos hablando claramente aquí, que no estamos hablando de palabras que se prestan a confusión. Ligi, mira una pregunta, y así como he escuchado también hasta españoles decir la calor, oiga, y gente de otras nacionalidades que dicen la calor, ¿cuál es la palabra correcta? El calor, lo que sucede es que son regionalismos, igual que la mar. O la gripa. La gripa, ¿verdad? Son regionalismos. Porque, por ejemplo, ahí en España hay lugares donde dice la mar. Hay una canción francesa que se llama La Mar. La Mar, ¿verdad? Pero esos son regionalismos. El mar no es femenino, es masculino, el mar. El calor, si yo digo la calor, yo tengo la calor, ahí estoy diciéndolo correctamente. Es el calor. Es palabra que no se presta a ambigüedad. La sal, por ejemplo, no voy a decir el sal, es la sal, ¿verdad? Hay palabras que sí se prestan a ese tipo de confusiones. Les he dicho dos. Azúcar, agua. El agua es un líquido preciado. El azúcar está muy cara en el mercado. Fíjense, el azúcar está muy cara en el mercado. Vean la forma de construcción. Porque no decimos el azúcar está muy caro en el mercado, ¿verdad que no? Porque se presta a esa ambigüedad. El azúcar está muy cara en el mercado. No decimos el azúcar está muy caro en el mercado. Pero son, digamos, casos excepcionales. No estamos hablando de ellos acá. Aquí estamos hablando de género. Bueno, vamos a ver. La síntesis de lo que hemos visto hoy. Se refieren a palabras que significan lo contrario, día, noche. Monosémicas, quiere decir palabras que solo tienen un significado. Agua. Agua, a ver si tiene algún otro sentido, agua. ¿Verdad? Agua, es líquido. Polisémicas, que tienen diferentes significados. Ahí tenemos la palabra cuadro. Un cuadro es una pintura de museo, es una figura geométrica, un tablero electrónico. Puede ser también en diferentes sentidos. Por ejemplo, ahora con la pandemia decimos,
En Guatemala tenemos un cuadro dramático de contagio. ¿Ven? Estamos hablando entonces de una palabra que se presta a muchas interpretaciones, muchos significados. Aquí ahora pasamos a las palabras homónimas. Las palabras homónimas tenemos de dos tipos. La primera, que tienen misma escritura y pronunciación, se llaman homógrafas. Eso, las homógrafas, por ejemplo, cólera. Cólera en sentido de enfado, una persona irritada. Cólera, enfermedad. Que tiene la misma pronunciación, pero diferente escritura. Se llaman homófonas. Valla cercado, digamos una valla es, ustedes han visto una alambrada, ¿verdad? Valla en sentido de fruto. Hay vallas que son enormes. Una papaya es una valla. O vaya en el sentido de verbo. Vaya, ir a un lugar. Eso fue lo que vimos en esta parte. ¿Tienen alguna pregunta sobre estas palabras, jóvenes? No, licenciado. Bueno, vamos a la segunda parte. Bueno, vamos a ver. Entonces, ahora vamos a trabajar el gerundio. El gerundio es una forma impersonal del verbo. Existen tres formas impersonales del verbo. La primera es el infinitivo, como amar, comer, salir. El participio, amado, comido, salido. Y el gerundio, amando, comiendo, saliendo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es el gerundio? Es una forma no personal del verbo que expresa duración de la acción verbal. Si yo digo, yo estoy comiendo, ¿en qué momento termino de comer? ¿No? Sigue. Por eso dice, es una forma no verbal que expresa duración de la acción verbal. Yo estoy estudiando. Cuando yo digo yo estoy estudiando, no estoy poniendo un límite, sino que se extiende en el tiempo. El gerundio funciona como adverbio y como verbo. Esas son sus características. El gerundio es la forma que tiene un verbo para indicar que se está ejecutando la acción. En general, el gerundio expresa simultaneidad o anterioridad. Significa tres aspectos. Vamos a poner aquí. Anterioridad o anterioridad inmediata. Vamos a ver a qué nos referimos con esto. En general, el gerundio expresa simultaneidad, anterioridad o posterioridad inmediata. Eso quiere decir que significa anterioridad inmediata o posterioridad inmediata. Vamos a ponerle aquí el otro para que no haya confusión. En general, el gerundio expresa simultaneidad, anterioridad inmediata o posterioridad inmediata. Ahí lo tenemos completo. ¿Cómo sabemos cuando un verbo está en forma de gerundio? Porque usamos el ando, yendo y yendo. Ven, en esta parte, el yendo, usando la y, nos funciona como yendo. Ahí tenemos ya conjugado, caminando, cantando, jugando, yendo, corriendo, entreteniendo, riendo.
yendo, oyendo, proveyendo, leyendo. Vamos a ponérselo. Leyendo. Y tenemos, Ángela estaba leyendo. Braulio estaba escribiendo. Jorge estaría leyendo. Lo encontré caminando por la calle. ¿Ven? Tenemos las tres formas. Vamos a cambiar este. Y Jorge estaría leyendo, caminando. Listo. Vamos a ver. Estuve todo el día riendo. Estoy hablando por teléfono. Me divierto mucho cantando. Teresa estaba exponiendo cuando la interrumpiste. Con el perro ladrando, no me puedo concentrar. Ven, aquí tenemos diferentes formas de expresión del gerundio. El gerundio puede adoptar dos formas. Simple, estudiando. Compuesta, uso del verbo auxiliar haber. Habiendo estudiado. Son las dos formas que tenemos. El uso del gerundio tiene reglas específicas, por lo que no puede emplearse en forma arbitraria. Se recomienda su uso de manera apropiada. En caso haya dudas sobre la forma correcta de emplearlo, es mejor modificar la redacción. Y es aquí donde, estimados alumnos, quiero hacer hincapié. Normalmente cualquier persona cuando está escribiendo ni se fija si está usando o no gerundio. Escribe y punto. Y ahí va un gerundio, puede poner 1, 2, 3 gerundios en una palabra, ¿qué importa? Ahí va. Pero ojo, estimados alumnos. Sepan que el gerundio tiene reglas específicas. Si ustedes no lo sabían, ahorita se los estoy diciendo. Entonces, aquí ustedes no son personas que pueden decidir si van a escribir bien o van a escribir mal. No, señores. Ustedes se metieron a una carrera en la cual tienen que escribir y por lo menos tienen que escribir bien. Ustedes van a ser abogados y notarios, ya sea desde la perspectiva de un abogado o desde la perspectiva de un notario, van a tener que escribir y escribir con técnica y escribir bien. Bueno, si quieren ser buenos abogados y buenos notarios, porque como bien dice aquel dicho, todo hay en la viña del Señor. Si ustedes quieren ser abogados y notarios mediocres, también lo pueden hacer. Total, el futuro es de ustedes. Pero desde mi perspectiva, yo no creo que ustedes, empezando la carrera, quieran ser profesionales mediocres. ¿Verdad que no? Y eso comienza desde el momento de comprender que cuando ustedes están escribiendo, la redacción que van a hacer tiene consecuencias. No pueden escribir así por así. Tienen que hacerlo con técnica, estilo. Y el gerundio es una forma lingüística que tiene reglas específicas. En dado caso, ustedes tengan duda si han empleado en forma correcta o no el gerundio, mejor no lo escriben. Es una advertencia. Es una advertencia para que eviten usar mal el gerundio.
El gerundio incorrectamente utilizado induce a ambigüedad. Es esa ambigüedad lo que hace poco recomendable su uso. ¿Por qué? Por la falta de precisión. ¿Verdad? Falta de precisión y claridad que puede devaluar un escrito, un texto. Es correcto el gerundio cuando el significado de la oración sea inconfundible. ¿Vamos? Entonces, ahorita vamos a ver cuál es el uso correcto del gerundio. Y van a ver ustedes cómo es correcto usarlo. Primero, las acciones ocurren al mismo tiempo. ¿Se recuerdan? Yo les dije el gerundio tiene tres formas de expresarse. Cuando es simultáneo, cuando ocurre inmediatamente antes y cuando ocurre inmediatamente después. Entonces, la primera, cuando la acción del gerundio es simultánea a la del verbo. Veamos acá. Sorprendí al ladrón robando en mi vehículo. Este es el verbo de la oración. ¿Quién sorprendió? Yo sorprendí al ladrón robando. ¿Pueden ocurrir las dos acciones al mismo tiempo? Sí. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de la misma persona, estamos hablando de dos personas diferentes. Entonces, sorprendí al ladrón robando en mi vehículo. Sorprendí al estudiante durmiendo en mi clase. ¿Ven? Sí existe, se puede dar, porque las dos acciones están ocurriendo en el mismo momento. Igual, vi a Irene paseando con su perro. Yo estaba en el balcón y vi a Irene paseando con su perro. No, ponemos a su perro. Y a Irene paseando a su perro. Yo estaba en el balcón y vi a María vendiendo tortillas. ¿Por lo mismo? Son dos acciones que pueden ocurrir al mismo tiempo. Entonces, esta es una primera forma correcta de usar el gerundio. Recuérdense, tanto el verbo de la oración como el gerundio ocurren al mismo tiempo. La segunda, cuando la acción ocurre inmediatamente antes. Cuando la acción del gerundio es inmediatamente anterior a la del verbo. Entonces veamos estos ejemplos. Terminando la película, nos retiramos del cine. ¿Cuál es la acción del gerundio? Terminando la película. Terminando la película se han dado cuenta que la gente, bueno, cuando la gente iba al cine, ahorita no se puede precisamente por el coronavirus. Pero cuando nomás termina la película, la gente se levanta y empieza a irse. ¿Por qué? Porque algunos, cuando son películas que atraen mucha gente, no quieren salir en apretacanuto. No, salgamos antes de toda la mara, muchacha. Entonces, terminando la película, nos retiramos del cine. ¿Ve? Eso quiere decir que las dos acciones, primero termina la película y después nos vamos. Esa es una acción inmediatamente anterior. ¿Cuál es lo inmediatamente anterior? El gerundio. Inmediatamente antes. Inmediatamente anterior. Ahí está, inmediatamente anterior. Abriendo la ventana, Carmen se puso a cantar. ¿Qué ocurrió primero? Abriendo la ventana. ¿Verdad? Quiere decir entonces que estamos hablando de una acción que ocurrió antes y después Carmen se puso a cantar.
Eso también es una forma correcta, porque ocurre el gerundio e inmediatamente después ocurre la siguiente acción. No pasa mucho tiempo. La tercera, inmediatamente después. Cuando la acción del gerundio sucede inmediatamente después de la del verbo. Aquí tenemos, Carlos entró cantando a la casa de sus sueños. Vean, entró, ¿verdad? Esta es una acción. Y la segunda, la del gerundio, cantando. ¿Carlos puede hacer las dos acciones al mismo tiempo? Sí. Porque, o digamos de otra manera, Carlos entró llorando a la casa de sus sueños. Carlos entró gritando a la casa de sus sueños. Carlos entró hablando a la casa de sus sueños. Carlos entró comiendo a la casa de sus sueños. Entonces, son acciones que se pueden efectuar. Algo que no se puede hacer es, por ejemplo, Carlos entró muriendo a la casa de sus sueños. Carlos entró cruzando a la casa de sus sueños. ¿Ven? Ahí ya no. Ya no. Carlos entró construyendo a la casa de sus sueños. ¿Ven? Ahí ya no. Sino que tiene que tener una lógica, una coherencia. Carlos entró cantando. ¿Por qué inmediatamente después? Porque vean, primero es el verbo de la oración. Y vemos que el gerundio ocurre inmediatamente después. Josefina llegó comiendo al salón de clase. ¿Josefina fue a hacer las dos acciones al mismo tiempo? Sí. Puede ser una antes y otra después. Llegó, ¿verdad? Josefina llegó, la estoy viendo que llegó y veo que llegó comiendo. Ah, entonces comiendo ocurre inmediatamente después de haber llegado. Josefina llegó gritando al salón de clases. ¿Puede ocurrir eso? Sí, puede ocurrir. ¿Ven? Entonces, esas son las tres formas correctas del uso del gerundio. Primera, cuando ocurre en forma simultánea. Segunda, cuando ocurre inmediatamente antes. Es inmediatamente anterior. Y la tercera es inmediatamente posterior. Posterior, inmediatamente posterior. Ahora, si esas son las formas correctas, ¿cuál es la forma incorrecta? Aquí la tenemos. Primero, usarlo como adjetivo. Cuando se usa como adjetivo en el enunciado funciona como adverbio. Y fíjense, pongan atención, estimados alumnos. Esta es una de las formas más comunes como se incurre en error al usar el gerundio. Existe una ley reglamentando el tránsito. Es así, no se dice. En estos casos lo que hay que hacer es eliminar el gerundio. Existe una ley que reglamenta el tránsito. Publicaron una ley prohibiendo fumar en los lugares de trabajo. Ven, ahí funciona como adverbio. No, tampoco. Lo correcto sería publicar una ley que prohíbe fumar en los lugares de trabajo. Asistieron a la manifestación saludando a los invitados. Asistieron a la manifestación y saludaron a los invitados. ¿Qué hicimos acá, estimados alumnos? Quitamos el gerundio, porque nos damos cuenta que el gerundio está usado de manera incorrecta. Y para evitar incurrir en ese error, pues yo vengo y lo cambio
por estas partes que están en color blanco abajo de la oración. Veamos. Ejercicio. Un archivo conteniendo documentos. ¿Cuál sería la forma correcta, estimados alumnos? Un archivo que contiene documentos. Perfecto, muchas gracias. Publicaron un decreto prohibiendo la especulación. Publicaron un decreto que prohíbe la especulación. Muchas gracias. Deberían emitir una ley castigando la violencia intrafamiliar. Deberían emitir una ley que castigue. Exactamente, que castigue la violencia intrafamiliar. Una caja conteniendo lápices. Una caja contiene lápices. Exactamente. ¿Se dan cuenta? Esas son de las formas más comunes que existen de usar el gerundio y es incorrecto. ¿Se dan cuenta? Bueno, segundo, cuando ha pasado mucho tiempo. ¿Se recuerdan que por qué mencionábamos acá inmediatamente anterior? ¿Verdad? Inmediatamente anterior o inmediatamente posterior. Quiere decir que no debe pasar mucho tiempo entre una acción y la otra. Por eso aquí tenemos cuando ha pasado mucho tiempo. Cuando se usa para indicar una acción posterior a la otra. Aquí tenemos, se hirió con el arma muriendo 2 horas después. No, señores. Si esa persona hubiera muerto inmediatamente después, sí sería correcto el gerundio. Se hirió con el arma muriendo inmediatamente. Ahí está correcto porque estamos hablando de inmediatamente posterior. Pero fíjense que todavía pasaron 2 horas. Entonces, ya no funciona el gerundio. Se hirió con el arma muriendo, sería, se hirió con el arma y murió 2 horas después. Entró en la biblioteca en la mañana, saliendo hasta la tarde. Hay mucho tiempo de por medio. Entró en la biblioteca en la mañana, no sería de todos modos. Entró en la biblioteca y salió 10 minutos después. Ahí sí, porque no ha pasado mucho tiempo. Entró a la biblioteca y salió inmediatamente. Pero imagínense que esta persona entró en la mañana en la biblioteca y salió hasta la tarde. Entonces, ahí ya no funciona el gerundio. Lo correcto sería, entró en la biblioteca en la mañana y salió hasta la tarde. Tres. No se puede utilizar el gerundio precedido del adverbio como, comparativo. La población era investigada como queriendo considerarla culpable. Ahí no es correcto. La tesis está escrita como simulando una interrogación. Tampoco es correcto. ¿Verdad? Entonces, estas son formas incorrectas. No podemos utilizarlas. Ahora existe una regla práctica para reconocer gerundios. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, fíjense que el gerundio es correcto si se puede sustituir por las siguientes frases. Mientras, al mismo tiempo que, a la par que, en tanto que, una vez que, no bien, después que, después de que. Veamos el ejemplo. Digamos, tenemos el primero, paseando, me encontré con Gloria. Entonces, ¿cómo comprobamos si está correcto? Le ponemos mientras. Si se lee bien, quiere decir que es correcto. Mientras paseaba, me encontré con Gloria. ¿Sí? Cenando deprisa, pudo llegar a tiempo. No bien cenó deprisa, pudo llegar a tiempo. ¿Ven? Esas son las formas correctas. También existe otra forma. Preguntarse. Las dos acciones del verbo y gerundio se pueden realizar al mismo tiempo. Por ejemplo, yo puedo bajar las escaleras cantando.
¿Sí o no? Por supuesto que sí. Pero lo que no puedo hacer, ¿yo puedo bajar las escaleras construyendo? No. ¿Yo puedo bajar las escaleras comiendo? Sí. ¿Yo puedo bajar las escaleras abriendo la puerta? ¿Sí o no? No. ¿Verdad? O bajo las escaleras o abro la puerta. Y tenemos la regla de oro. ¿Qué es la regla de oro? Es aquel recurso que tenemos cuando no sabemos qué hacer. Cuando no sabemos qué onda. Regla de oro. El uso correcto del gerundio es complicado. En cualquier caso, siempre que haya duda, es mejor evitarlo. Para no complicarse, utilice la regla de oro. Prohibido el gerundio. Recuerde, el gerundio mal empleado le resta. Aquí le falta una palabra. Le resta calidad a su texto. Bueno, vamos a ver, ¿alguna duda, jóvenes, en relación al gerundio? No, licenciado. Bueno, porque si tienen alguna duda, con mucho gusto lo aclaramos ahorita. Licenciado, perdone una pregunta. Sí. Yo he escuchado a personas que a veces dicen, por ejemplo, alguna expresión así de que se está cayendo el agua. ¿Sí está correcto? Ajá. Ajá. Se está cayendo el agua. Sí, es una forma, fue lo que les expresé, que es una forma sencilla, básica. Ahorita les voy a mostrar. Pero no sería tanto se está cayendo el agua, se está cayendo el agua, ¿verdad? Vean, aquí lo tenemos. Ahí está, miren. El gerundio puede adoptar dos formas. Simple, estudiando, compuesta, habiendo estudiado. Aquí tenemos la forma correcta, ¿verdad? Digamos, aquí se lo voy a agregar. Simple. Está. ¿Sí? Porque aquí no hay problema de simultaneidad, ni tampoco de anterioridad o posterioridad. Y lo tenemos. ¿Ven? ¿Alguna otra duda, jóvenes? No, licenciado. No, todo claro. Bueno, entonces les agradezco mucho la atención a la presente y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Feliz tarde, doctor. Feliz tarde. Feliz tarde, doctor. Feliz tarde.